Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de la raíz al fruto para nuestro canal social latinoamericano Trama al Sur. Es una alegría reencontrarlas, reencontrarlos, volver a estar aquí compartiendo estos programas que realmente son, creemos, muy bienvenidos siempre. La calidad de nuestras invitadas y de nuestros invitados así lo hace, así que es un placer. Siempre decimos que para Trama al Sur hay una necesidad de entretejernos y multiplicar la esperanza para un mundo nuevo, para un mundo mejor. Y yo creo que estas charlas van en ese sentido. Y hoy tendremos una gran invitada, una gran maestra, a quien le debemos tanto por lo que ha hecho, por lo que sigue haciendo. Es una compositora, pianista, maestra y también gestora cultural. Ella es Hilda Herrera y le damos la bienvenida. Hola Hilda. ¿Qué tal, Polo? Un gusto enorme encontrarnos, aunque sea a través de estos medios. Hace rato que no nos vemos, pero Exacto. es muy lindo encontrarse y charlar un poco. Y charlar un poco, exactamente. Bueno, tantas cosas por charlar con Hilda. Seguramente en otro momento vamos a sentir la necesidad de continuar un poco la charla porque el camino recorrido es mucho, es muy fructífero, es hermoso. Y siempre nos gusta comenzar un poco con los invitados, las invitadas, hablando un poquito sobre qué recuerdos tienen de la música en la infancia. Yo digo un poco el paisaje sonoro de su infancia. ¿Qué recuerdos tiene Hilda? Bueno, usted nació en Córdoba, en Capilla del Monte, ¿verdad? Sí, un pueblo muy, muy lindo, de las Sierras Chicas, con el Uritorco de fondo y las Gemelas. Wow. Bueno, para mí la infancia es muy hermosa, muy llena de vida y llena de música y de alegría, afortunadamente, una infancia muy linda con mis hermanos, toda mi familia, somos 5 hermanos, éramos. Y lógicamente, yo pienso que a todos nos pasa que los primeros años de la vida son los que te marcan de alguna manera, para bien o para mal. A mí me marcaron muy bien porque estuve rodeada de un paisaje tan hermoso, tanto humano como no humano, ¿m? Y todo es alegría, todo es verde, verdor, sobre todo Ujú. mucho silencio porque era un pueblo de calles de tierra, donde todo el mundo se conocía, un pueblo muy chico, y a donde yo hice toda mi escuela primaria. Y ahí empecé con el piano a los 5 años. A los 5 años. Sí, por suerte tuve una maestra, una profesora, fue la única maestra que yo tuve de música, que no era del pueblo, se había afincado en Capilla del Monte. En esa época era muy común la gente que estaba enferma de los pulmones, que la llevaban a las sierras Claro, para recuperarse. claro, claro, Ella claro. era de Buenos Aires, ella había estudiado en Buenos Aires, y con su esposo que estaba enfermo y que se curó afortunadamente, se quedaron a vivir en Capilla del Monte. Entonces con ella empecé con el piano, no sé por qué, la verdad, porque en mi familia no hay antecedentes de pianistas. Eso le iba a preguntar justamente. No, no hay de músicos tampoco, digamos, No, ¿no? no, de música a montones, porque todos, por supuesto, para nada formados musicalmente. Eh, Tanto mi mamá como mi mamá cantaba muy, muy bien tangos. Ella era de Pergamino y lo escuchó a Gardel, con eso te digo todo, Wow, porque fue al teatro de Pergamino una vez Gardel y ella lo escuchó. mira. Pero cantaba como mi abuela, que tocaba la guitarra, la mandolina, el Ajá. acordeón, pero todo de oído, Claro, lógicamente. claro, Entonces claro. era una criolla, mi abuela materna. Entonces, yo crecí escuchándola cantar a mi mamá, Qué hermoso. pero no sé por qué razón quería tocar el piano, no sé.
siempre pedía, me decían, desde que era muy chiquita, quería un pianito. ¿Qué querés para Reyes? Un pianito. Entonces, Qué una cosa bueno. insólita, pero no sé por qué. Hay algo que me atrajo al piano ¿Y se y escuchaba música de piano en su casa, Hilda? no, No. no porque no había piano, lo que escuchábamos era por la radio. Por eso es que yo aún me pregunto por qué fue esa cosa hacia el piano. No Mira sé, vos. no tengo explicación, pero quería un piano yo. Qué bueno. Entonces ahí mi papá dijo, sí, sí, que estudie lo que ella quiera. No quiero el piano, quiero el piano. Así que yo empecé el piano antes de la escuela primaria. Ay, qué bueno. Así que sí, aprendí primero a leer las notas antes de leer y escribir correctamente, Qué porque empecé a increíble. escribir siempre. Sí. Pero esa fue mi formación, digamos. Ujú, ujú. Y durante toda la escuela primaria viví en el pueblo, En hasta los capilla. 12 Ujú, años, ujú, claro, en Capilla del Monte, pero ujú, ahí no había escuela secundaria. ujú. Así que el destino que teníamos casi todos los chicos adolescentes de los pueblos de Córdoba y de los alrededores también, no solamente de Córdoba, era caer a las escuelas internados, porque no Claro, había otra. claro. Entonces, yo estuve en el colegio 25 de Mayo, que era un colegio de monjas, lógicamente. A Sí. las niñas las ponían en escuelas de monjas, y mis hermanos, a su vez, también. Todos caíamos a Córdoba a empezar la escuela secundaria. Ajá. Así que yo empecé ahí, ya sin maestra, porque no, en el colegio, ya yo ya me había recibido, yo había hecho todos hasta los 12 años con la señora, con Dolly de Nuvolone, que así se llamaba, Su y maestra de piano. mi maestra, sí, que me enseñó muy buena técnica, y Ajá. como yo tenía la mano muy pequeña, y sigo teniendo manos muy chicas, yo sufría mucho porque había eh, compositores que no podía abordar, yo no podía tocar nada de Brahms, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, Una décima era imposible. no, gracias que llegaba a la A octava, la octava, claro. gracias que llegaba a la octava. Así que ella me decía, no te voy a exigir, pero sí que te voy a exigir velocidad y limpieza. Claro, mira. Entonces, Qué claro. bueno. Entonces después ya todo lo demás que hice, pues yo no dejé el piano aún en el colegio. Porque en el Había muy colegio buenos yo pianos. tenía entendido que las monjas, ¿cómo era que se llamaban? ¿Esolapias las monjas? Sí, son las escolapias. Escolapias. Eran todas españolas, eran Española. todas españolas. Mirá, y Sí. ellas le permitían tocar el piano, ¿no? Así les encantaba Claro. que yo cuando estaban en los sábados, o los sábados no porque había clase, los domingos siempre me pedían que tocara para ellas, pero Mirá, lógicamente yo tocaba para ellas, les encantaba Liszt, que yo tocara Liszt, tenían no sé obsesión con Liszt, mirá. pero o Chopin. Por eso todas las chicas me decían Chopin a mí. Pero eso era para ahí, Claro. pero para mí, yo tocaba lo que a mí me gustaba, lógicamente, y empecé a componer en el conservatorio, en el colegio, boleros. Ah, mirá vos. Qué fantástico. Hacía boleros con las letras que hacían las chicas, mis compañeras. Me decían, poneme letra a esto, poneme música a esto. Dice, porque estoy enamorada de fulano, esas cosas de adolescentes, de Claro. chicas. Porque el bolero era Y, una música muy popular en esos años, ¿no? extraordinario. Además, los boleros eran espectaculares. Increíble. Unas melodías, unas No, armonías no, maravillosas. los boleros para mí Sí, sí, sí. son inolvidables. Sí, sí. Entonces yo lo componía así, pero como un juego. Entonces le ponía música a las letras con una tranquilidad, me resultaba fácil. Qué bonito, mira. Pero lógicamente todos los veranos los pasábamos en el pueblo, y ahí empecé a escuchar la música que realmente teníamos en ese entonces popular, que era maravilloso, sobre todo el jazz. Este, Qué yo bueno. creo que ahí empezó mi locura con hacer el folclore en el piano, escuchando
a Art Tatum, a claro. Oscar Peterson, Wow. a Errol Garner, o sea, los grandes pianistas de Pianistas del jazz, jazz, claro, claro, claro. y a mí me encantaba, por supuesto, y veía en ellos una cosa diferente de lo que yo hacía, porque mi maestra no me dejaba tocar tangos, pues yo sacaba los tangos que cantaba mi mamá. Qué bueno. Ella cantaba y yo iba al piano y lo sacaba. Claro. Entonces, cuando le quería mostrar a la profesora, a la señora, como le decíamos, mire señora lo que estoy tocando. No, Hildita, eso no. Bach, eso no. Entonces ella no me lo permitía. Mira vos. Entonces yo, era mi música de recreos, era yo tocar todo lo que escuchaba y reproducía. Lo mismo que siempre tuve una pasión por la música de películas. Yo era muy de cine, Ah, mirá. íbamos mucho al cine. Qué Y bueno. me fascinaban las músicas de las películas. Entonces llegaba a casa y quería recordar lo que había escuchado en el cine, cosas increíbles. Qué maravilla. No sé, qué sé yo, son tantos los factores que han influido en mí Qué bueno. hasta que, qué sé yo, el folclore me agarró a los 13, 14 años cuando escuché por primero, un poco más quizás, cuando escuché el primer disco de Los Ábalos. Claro. Sí, sí, sí. Y ahí me imagino que Adolfo, entre ellos, No, fue. y Claro, ahí fue donde hice el clic de lo que claro. yo quería hacer Qué bueno. en el piano, pero lo quería hacer sola. Claro. Entonces, siempre me decían, pues, armá un conjunto, con mis hermanos tocaban la guitarra, cantaban, todos mis hermanos eran, sobre todo Julio, tocaba muy bien la guitarra, fanático de Eduardo Falú, también sacaba todo de oído, Qué bueno. y mi hermana cantaba y canta muy bien. Entonces, hacíamos música que de la manera más natural en mi casa, pero yo quería tocar lo que le escuchaba a Adolfo en el piano con los hermanos, yo quería hacerlo sola, Qué no fantástico. quería, Digamos que antes una de cosa eso, increíble, el bagaje, digamos, de lo que usted me fue contando hasta ahora es, bueno, la música clásica, sobre todo quizás los pianistas, los claro. compositores pianistas románticos, el bolero, el jazz, la música de cine, la música de las películas, etcétera, hasta que aparecen los sábalos, irrumpen y ahí es el clic, digamos, que dispara Sí. algo que sin duda estaba adentro y bueno, es una Y cosa, una sí, emoción, porque ¿no? para mí, yo tocaba las rancheras que cantaba mi mamá, Ajá. como la cosa más simple del mundo. Ella tenía una colección, y los tangos, ni quiero decir cómo tenía una. Mi padre decía, madre a vista de las noches esas de invierno, con esos silencios ahí en esa casa, lo único que sentía eran los árboles enormes, todo lleno de aguaribay que teníamos. Wow. Y ella cantaba tangos y, por supuesto, sola, sin acompañamiento de nada. Entonces después yo iba al piano y trataba de tocar lo que ella había cantado. Qué lindo, mirá. Así que esa fue una formación Wow. hacia la música nuestra Sí, sí, desde un principio. claro. O sea, que me tiraba a hacer eso, Sí, esa sí. música criolla que yo la sentía muy, muy mía, la música criolla. Y en eso estaba el tango, por eso yo nunca hice diferencias entre la música folclórica y el tango. Y el tango. Para mí es una sola. Sí, sí, sí. Entonces es una parte más de la música, digamos, nuestra, argentina. Entonces, no me pareció nunca que había una diferencia No, desde el claro. punto de vista musical. No, yo creo que las diferencias fueron un poco después forzadas, artificiales, porque bueno, recién nombraba usted a Gardel y bueno, recordemos que Gardel empezó cantando canciones criollas, Cantaba canciones folclore camperas, y cantaba cantaba folclore, tonadas, con cantaba tonadas cuecas, cantaba estilos estilo. maravillosamente, estilos, Sí, sí, sí. bueno, toda esa música viene de una raíz muy fuerte. Sí, sí, sin duda. Entonces, lo que pasa es que la música, no sé por qué razón, hablando de Gardel, él tenía una inclinación hacia la música cuyana.
sí, Quizás era la música aparte de la pampeana, la que más se sentía en ese momento, la que más hacían los guitarristas, los sí, guitarreros. sí, 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 claro, claro, claro. Entonces, él es todo un misterioso alrededor de los comienzos de Gardel Sí, como cantante sí, sí, y sí. como creador impresionante, porque yo tengo una admiración Sí, sin increíble. límites Sí, hacia sí, sí. Gardel. Bueno, hay un disco dedicado a él, ¿no? Es un disco suyo dedicado a él, Sí, maravilloso. eso lo quise hacer como agradecimiento a Claro. Gardel, Sí, sí, sí. porque para mí este, el compositor Gardel ha sido muy dejado de lado Es cierto. y se habla siempre de cómo canta. Claro. Y se habla muy poco de lo que él ha creado, porque las melodías de Gardel son únicas, Ujú. que siempre me llamó la atención a mí, y no sé cómo explicarlo, pero todas las melodías que inventó Gardel, hay muchas que no son tangos, son Claro, canciones. Y sin claro, embargo, esas canciones, o la gente lo escucha y sabe que eso es argentino. Eso es lo que a mí me llama la atención, claro, aunque es no cierto. sean tangos, Sí, 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 porque claro. tiene una reminiscencia criolla, Una las reminiscencia criolla, melodías de él, exactamente. Sí, sí, sí. que aparece en toda la obra de él. Sí, sí, sí. Por eso es tan fantástico la recepción y el éxito que han tenido y que no van a morir nunca las melodías de él. No, no. Pero por eso digo que hay una raíz criolla en Sí, toda la música nuestra sí, que está emparentada con el tango, sí, sí. está emparentada con Cuyo, o sea, es todo un Sí, conglomerado totalmente. Sí, sí, de sí. estilos. Sí, 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 Es muy totalmente. Bueno, lindo. yo recién pensaba cuando hablábamos de la música cuyana en Gardel, bueno, uno de sus guitarristas y que de alguna manera se dice que instaló esa forma, digamos, de tocar la guitarra cuyana en Gardel y luego lo siguió en el tango, que es Saúl Salinas, que además fue un gran compositor. Y ese, digamos, esa sonoridad criolla que late en Gardel también están muchos otros compositores que los otros días lo recordábamos en un programa también, una charla muy linda con el Tata Cedrón, que bueno, justamente el Tata es una persona que canta canciones criollas, puede cantar una samba, puede cantar una cueca y después canta un tango, Sí. digamos, y a partir de ahí nos fuimos acordando de un montón de otros compositores, aquellos tangos camperos de los que habla Salgán, bueno, tantos compositores que han abordado en los Bueno, cuales hay un latido eh, criollo, ¿no? para mí el más criollo de los criollos, que es em, eh, por favor, el nombre, el que tiene Nico la escuela de Filiberto, Juan de Dios Filiberto. Ah, Filiberto, claro, Entonces, cuando uno escucha el pañuelito, por ejemplo, el clavel del aire, claro. son tangos que son criollos, son tangos Tengo criollos. criollo, Y exactamente. ahí aparecen bien, ahí están todas las reminiscencias de los estilos, en las melodías de Juan de Dios Filiberto. Claro que sí, Aparece el estilo, siempre, más que la milonga, el estilo. claro, Y el estilo antes era tanto cuyano como pampeano, claro, porque exactamente. Cuyo tenía unos estilos espectaculares, que Sí, muchas veces era la tonada, no se sabía si era tonada claro. o estilo, o mezclada la Sí, tonada sí, con el sí. estilo. Tonada estilada. Una Acá se le maravilla. suele decir mucho tonada estilada, ¿no? Ah, Tonada sí, estilada, sí, sí, ah, claro. mira vos, Tonada tipo estilo o tonada estilada, porque bueno, tiene todos esos mira, pasajes muy de los estilos, ¿no? Esos momentos mira, así. esa vez, esto no Sí, lo había escuchado nunca, esto de sí. tonada Sí, estilada. sí, sí, Está sí, sí. Lo bien, dicen los mismos, digamos, uno lo analiza, ¿verdad? No, uno que tiene esa, bueno, claro, siempre esa cosa de estar analizando, y qué sé yo, pero uno cuando va al campo y qué sé yo, acá en la zona, en cualquiera, en la zona de la Valle o en el Valle de Uco, etcétera, y por ahí el músico dice, bueno, esta es una tonada así estilada, y cuando dice qué estilada es porque lindo. justamente tiene esos momentos así Mira como vos, rememoran a qué los estilos, lindo. ¿no? Sí, 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 es maravilloso. Y hay un punto en el cual no se sabe lo que es, digamos, ¿no? Entonces, eso es Claro, maravilloso. porque no sé si tiene más tonada que cueca a veces,
tiene más cueca que tonado que estilo, porque Porque en la estilo, cueca sí, sí. también También, aparece, claro. porque la cueca Sí, antes que era mucho más lenta de lo que se escucha habitualmente, sí, sí, es cierto. viste, Sí, estaba sí. más, bueno, es para hablar, los músicos pues Uy. nos ponemos a hablar Sí, sí, de esto sí, y sí, podemos sí. hablar horas. Por supuesto, por Y eso digo que bueno, vamos a necesitar seguro que más de un programa. Pero bueno, Hilda, como para volver un poco ahí al eje de su, bueno, de su vida, usted comentaba lo de Adolfo Ábalos, porque también está la presencia de Atahualpa, que fue más o menos por esos años o un poco después. no, 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 yo Atahualpa lo escuchaba siempre, Claro, pero no lo conocía personalmente. claro, Cuando yo lo conocía a Atahualpa, yo tenía, yo tenía cerca de 40 años, claro, ya cuando lo conocía a él. claro, claro, Pero tenía 32, 33 cuando lo conocía a Atahualpa. claro, Pero lógicamente, era una figura tan importante en mi adolescencia como Falú. claro, Entonces, siempre se hacía la diferencia, ¿cuál te gusta más, o Eduardo claro, o Atahualpa? Porque claro, sí, eran sí, dos sí. estilos absolutamente diferentes. Totalmente, claro que sí. Pero, claro, pero la admiración corría pareja para mí, Ujú, porque qué sé yo, a mí Chupanqui siempre tenía una cosa más criolla para mí claro, que Falú. O sea, yo lo sentía más cerca mío a la música de Atahualpa que a la música de claro, Eduardo. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, esas, bueno, son admirándolo como hasta último momento, que por suerte lo conocí bastante a Falú, que era un encanto de Uf, persona, sí, sí. gran compositor. Sí. Además, como cantaba Eduardo, no Uf, cantaba nadie. no, increíble, increíble. No, Y esa unión entre su bárbaro. guitarra y la voz era una trama, una textura que es No, una inigualable. maravilla Es era. increíble, es increíble, es increíble. Sí, sí. Hilda, y bueno, ¿y cómo surgen las composiciones suyas? Porque en algún momento aparece la Sí, composición porque con, yo bueno, cuando ujú, tendría 16 años, 15, 16 años, porque siempre fui enamorada de la samba. Entonces empecé a componer zambas en casa, la música sola. Entonces, yo había hecho dos zambas tratando con muchísimo respeto, sobre todo, ujú, sin estar muy segura de lo que estaba haciendo, pero la sentía muy mía a la samba. qué bueno. Y fue a raíz de eso, que yo tenía 19 años, que vine a Buenos Aires y Antonio Nela Castro era pensionista de mi tía, Mirá vos. Eso las le iba a vueltas de la preguntar de vida. dónde venía la relación, Claro, así que mirá, por ahí viene. porque Antonio era muy amigo de mi primo, Ajá. aún con la diferencia grande de edad que tenían los Ujú, dos, porque él buscaba un lugar a donde poder vivir. Él trabajaba en ese entonces para la revista, para Patoruzú, para la editorial Dante Quinterno, Antonio Nela Castro. ajá. Y mi tía tenía una habitación disponible en su casa y se habían conocido de casualidad mi primo con Antonio, no sé, eso bien, nunca supe cómo vino la amistad de ellos. Pienso más que nada porque mi primo dibujaba muy bien, era un muy fanático de la música, fanático, pero no tocaba ningún instrumento. Y mi hermano, mi tía hermana de mi mamá. Ajá. Entonces, en una de esas que yo vine a Buenos Aires, lo conocí a Antonio, que estaba viviendo en esa casa. Claro, claro. Y en Recordemos esa que Nela Castro era un poeta salteño que en algún momento viaja a Buenos sí, pero Aires a los 20 y en pico de ese años. momento no tenía ninguna fama. Claro, Él era muy conocido como periodista. como periodista, claro. Sí, a ver, era abogado, pero un hombre de una cultura impresionante Sí, sí, sí. y con una sensibilidad musical impresionante, porque él no tocaba nada, pero tenía un oído, tenía una, no sé, una capacidad tan impresionante para lo que escribía, que sonara musicalmente, no sé, Claro. hay algo extraño en Ajá. esto. El ¿Viste? asunto es que esos días que yo estuve, eran muy poquitos días, mi tía me dice, bueno, tenemos que llevarte porque acá hay un conjunto que tenés que escuchar, que estaba actuando, y eran Los Nocheros. Ajá. Era un conjunto
que lo había armado el Chango Valdés, que era un tucumano extraordinario, también compositor, muy amigo de Atahualpa. Ujú. Y ellos tenían un conjunto, me dice, vamos a ir porque tienen piano, me dijeron. Es uno de los pocos conjuntos que tiene piano como los sábanos. Entonces, esa noche fuimos a este lugar, creo que era el Lazo, Ajá. y bueno, mi primo, él creía que yo era un genio, ¿viste? A todo el mundo quería que me escucharan tocar el piano. Qué bueno. Entonces me dice, ahora vas a tocar, porque en la casa de ellos no había piano. Claro. Me dice, tenés que tocar, ¿qué es lo que estás haciendo? No, digo, acá no, imagínate. Dice, bueno, cuando se empiece a ir la gente, vamos a pedir que te dejen tocar el piano. Y ahí toqué una chacarera, no me acuerdo, y tocar tu samba, tocar lo que has hecho. Entonces toqué, por supuesto, ante el horror de todos los folcloristas que estaban ahí, porque dijeron, ¿qué tendremos que escuchar ahora? ¿Qué puede hacer esta de folclore? Sí, porque mujer, Claro. ni ellas, aparte, como decían siempre, no es santiagueña, mira cómo puede tocar si no es santiagueña. Esas cosas horribles que me han Increíble, ¿no? acompañado toda la vida. Hilda, estamos Bueno, hablando ya de la década del 60, más o menos por ahí habrá sido eso. no, antes, Antes, antes. década del 50. Sí, sí, en el 50, sí, 51, 52, por ahí, Ah, mira, en el 50. claro. Entonces, Me imagino, eso, sí, era un machismo escucho, terrible ahí. no, eso me ha acompañado toda la vida. Me imagino. Decían, uy, el elogio más importante que me dieron a mí, cuando yo empecé a tocar folclore, a un señor que se acercó y me dijo, qué bárbaro, toca como un hombre. Entonces ahí te imaginas No, no. la indignación. Bueno, eso se repitió No, sí, 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 muchas por veces, supuesto. no una sola vez. Pero en esa oportunidad, Antonio, me preguntó, me dice, ¿eso que tocó tiene letra? Digo, no. Me dice, yo le puedo poner letra. Ah, Yo me quedé helada porque no sabía ni quién era Nela Castro. claro. Entonces me dice, ¿le puedo hacer el monstruo? ¿Y cómo hacer el monstruo? Para que te des una idea de la oreja que tenía. Porque tenía un tema que era bastante insistente, esta Ajá, samba. ajá. Y, y él hizo el monstruo, que si él llamaba los monstruos, Sí, que sí. sabrás lo que significa. Armar con palabras algo que tenga las acentuaciones, las comas, los Exacto. puntos, todo, de acuerdo a lo que se está escuchando. Sí, Es que un no arte tiene, como y que no cualquier otro. tiene, claro, y no tiene un significado, nada, sino que No, respeta justamente nada. los Es el versos, las acentuaciones, monstruo, claro. exactamente. La medida, la cantidad de Que versos, se usa para, bueno, las, los tangueros también lo suelen hacer, los por folcloristas, todo, supuesto, todo. es un oficio, Famoso monstruo, es un un oficio. oficio. Claro, claro, claro. Entonces ahí fue, le puse al otro día, me viene con la letra, ya tenía letra la samba y no y título, El llanto del Crespín. Ay, mirá. Hizo una letra preciosa, esta samba, y a la otra también le puso música, letra. Me dice, bueno, estas dos zambas, a mí me encantó, por supuesto. Y me dice, Claro. ¿se anima? Que me gustaría que ponga una música, algún tema mío, algo que yo he escrito. Y me dio la letra de Ruiz de los Llanos, una vidala hermosísima que él escribió. Yo digo, yo no sé, nunca hice una vidala, nunca, no sé. Bueno, y la hice. Yo quiero mucho ese tema. Fue lo primero que hice con él, que después eso se convirtió en parte de una obra que yo tengo para trío, que es Vidala y Huella, y ese es el tema. Ah, totalmente. Entonces, cuando él la escuchó, sí, cuando él la escuchó, me dijo, bueno, quiero esto, y me dio las letras de la samba del Jaguar. Wow. Yo casi me caigo cuando vi la letra, ¿viste? No, Porque claro. era terrible. Y Terrible. bueno, y no lo vi más.
Y no lo vi más porque yo me volví, después ya me fui ya, me volví a Córdoba, después me fui ya, y nos perdimos de vista durante 9 años. Wow. Yo intenté muchas veces hacerla, ponerle música, muchas veces, Hubo varios intentos. Ajá. pero no me gustaba para nada lo que yo hacía. No, me parecía que no tenía fuerza, que no estaba a la altura de lo que eran ese texto tan impresionante, y desistí. Dije, no, esto no lo puedo hacer. Entonces, en esos 9 años a mí me pasaron muchas cosas, como digo siempre, me pasó la vida por encima. Yo ya tenía los 2 chicos, ya me había separado, o sea, fue una Wow. época bastante dura de mi vida. Y nos volvimos a encontrar con Antonio de casualidad en Cosquín, Ajá. en uno de los festivales de Cosquín. Claro, ya Él ahí había sí ido. eran los 60, digamos. Y ahí sí, y ahí fue donde me dice, él me decía Norita, yo me llamo Hilda Nora, él siempre me Ajá. dijo Norita, Ah, mira. no sé, porque mi tía me decía Norita. Capaz que Bueno, por eso, me claro. dice, y sí, me dice, la letra de la samba del Chaguanco, ¿la tenés? No, le digo, ¿cómo? ¿Y vos no la tenés? Me dice, no, yo no la tengo. Uh, Y yo, que soy un desastre con los papeles, porque siempre lo fui, digo, yo no sé si la tengo. wow. Y me dice, qué lástima, porque me gustaba la samba del Chaguanco, me dice, me gustaba. Entonces yo estaba en Cosquín con él. Por supuesto que estaba viviendo en Capilla, viviendo en mi casa en Capilla. Claro, Estaba ahí a unos kilómetros de Cosquín. claro, claro. Entonces, cuando vuelvo a casa, yo ya estaba viviendo en la casa de mis padres con los 2 chicos, y digo, ¿dónde estará la letra? ¿La tendré? Que me quedé con la idea. Claro, y sí, sí, semejante letra. Además, digo, ¿cómo la tiraste? Porque él tiraba todo, porque para él, un personaje, él decía que sus letras de canciones no tenían ningún valor, Qué que increíble. él era novelista, porque para él era importante, él había escrito La Mestiza, o sea, tiene toda había hecho, Sí, sí. tiene 3 o 4 libros muy, muy importantes. Sí, el canto de Uno de Salta, los me acuerdo uno que era impresionante, estuve leyendo hasta hace poco, una maravilla. Y hay un pequeño libro de él que se llama Baguala solamente, que se lo ilustró, eh, ¿cómo se llama el pintor que lo ilustró? Eh, no me acuerdo en este momento, pero es Ajá. hermosísimo. Y entonces, sorpresa, la encuentro entre una carpeta que yo tenía, estaba la letra, escrita por él, Uh, puño y letra de él. volvió a respirar ahí. Entonces, ahí dije, bueno, se la voy a poder devolver, pero yo no lo vi más, porque eso fue Claro, una noche que estábamos en el en Festival de Cosquín. Cosquín, él se Claro. volvió a Buenos Aires y yo estaba en Córdoba. Entonces, ahí empecé yo, en ese entonces, a viajar a Rosario, a hacer programas que me había contratado el director de Radio Nacional de Rosario, del ET8, para hacer unos pequeños programas de piano solo. Fue la primera oportunidad que yo tuve de Claro, claro. tocar como solista, y viajaba a Rosario desde Capilla del Monte, grababa 2 programas porque salían todas las semanas, grababa 2 programas y me volvía. A los 15 días volvía otra vez a grabar. Y en uno de esos viajes a Rosario, que iba en colectivo, lógicamente, ómnibus, Sí, sí. unos viajes eternos de 10 horas, Uh, a donde nunca dormía porque, imagínate, no era como ahora, y además yo no duermo nunca en los viajes, no puedo dormir, y estaba desde hacía ya varios días con la letra en la cabeza, que no se me iba el texto de la cabeza, porque siempre he sido, yo soy muy lectora, siempre lo fui,
Soy una enamorada de la poesía, de la literatura, pero la poesía me atrapa cuando Mm. es fuerte como, bueno, ya sabemos. Sí, El sí, sí. asunto es que yo tenía esa letra en la cabeza y de golpe, tanto repetírmela, digo, claro, yo estoy haciendo algo que está muy mal. Estoy separando los versos. Vos como músico me vas a entender. Sí, sí, claro. Yo hacía melodía, había hecho varias veces. Hayan caliente los bombos, espera, por ejemplo, hayan caliente los bombos, picando la cera, o sea, lo que era Claro. clásico, ¿cierto? Respirar el verso, el otro verso, el otro verso. Y yo digo, ¿cómo voy a separar? Hayan caliente los bombos picando la selva turbia. Claro. Es toda una idea. No puede ser. Entonces digo, claro, es toda una frase. Digo, qué idiota, qué tonta, cómo no me di cuenta. Y bueno, en el acto salió toda la música. Wow. Cuando llegué a Rosario, que me estaba esperando de Tucho Espinazzi, que ya había empezado hace rato a viajar ahí, entonces él iba a esperar a Rosario. Digo, no me dirijas la palabra, no me hables, por favor. ¿Pero qué te pasa? No me hablen, porque tenía miedo de olvidarlo. De olvidar, claro. Vamos, vamos al piano, pero no me hables. Así que llegamos a la casa de los Espinazzi, y ahí el hermano también, todo era un conglomerado de músicos en esa familia. Y me senté al piano y la toqué entera. Wow. Qué maravilla. Claro, pero digo, yo no la hice en un día, en una hora, ni en nada. La hice en 9 años de Claro. estar eso ahí en la cabeza, andás a Increíble. ver cómo. Totalmente. Increíble. Increíble. Qué maravilla, Hilda. Sí, Y así y así nació la nació. samba chaguán. Qué hermoso, qué hermoso. Ya sí, eso es una obra así de los 60, ¿no? ¿Recuerda más o menos el año que la compuso? 60 ahí. Y ese del 65. Claro, 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 claro. sesenta y Justamente cinco. yo quería compartir un poquito para que, porque lo vamos a escuchar tocada por usted, por supuesto, en el piano, que es una maravilla, pero para, como tenemos oyentes de muy distintos lugares, distintos países, quería que compartiéramos un pedacito de la Mercedes Sosa cantándola, que la grabación esta es de más o menos un par de años después, creo que es 60 y algo, ¿no? Sí, porque los primeros en grabarlo fueron los trovadores. Claro, los trovadores. Y ella cuando escuchó Estaban en Rosario, claro, cuando escucharon ella la grabación de los trovadores, porque ellos vivían en Rosario, claro. dijo, yo quiero eso. Entonces lo grabó inmediatamente Mercedes. Qué Y bueno. fue cuando el éxito que tuvo esa samba, primero fueron los trovadores, porque Claro. ganaron el concurso de Cosquín, ellos de la obra inédita, con los trovadores, con la samba del zaguán. Qué bueno, mira vos. Pero después Mercedes al año siguiente lo grabó ella. Claro, Y claro, después claro. ya lo grabaron mucha gente, empezaron a cantar. Totalmente. Vamos a compartir un pedacito, Hilda. Esa grabación es bárbara. Es muy linda. Hachan caliente los bombos, picando la selva turbia, mientras Juan Chaguancuerino se va en sangre hacia la luna, mientras Juan Chaguancuerino se va en sangre hacia la luna, con el cuchillo en el vino, la muerte andaba hechupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre
Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Qué maravilla, qué increíble. Qué maravilla, qué... Me imagino, ¿no? Qué honor, qué digo, versión, qué versión, qué ¿no? versión, Con Luis Amaya en qué la versión. guitarra. No, eso es insuperable lo que hizo Mercedes con Sí, la Zamba del Chaguán. sí, sí, sí. Insuperable. Le grabó varias Aparte, obras, ¿no? y, y sí, me grabó La Diablera también, La Zamba del La Fiero. Zamba del Fiero, La Vidala para dormir un chango pobre, Claro. La Vida 2000, Oh, qué sé qué lindo. yo, Sí, sí, sí. eh, las cosas que grabó Mercedes siempre, ¿qué tenés nuevo? Me decía, a ver qué puedo hacer, pero no, esta versión es fantástica, Es muy fantástica. lindo. Aparte ella tocando el bombo, dándole ese clima, ¿no? No, no, y con Luisito Sí, sí. Amaya, que Uf, lo que hacía con la guitarra es una fantástico, maravilla, una maravilla. muy, muy hermoso, Sí, muy hermoso. Hilda, bueno, ahora sí vamos a escucharla a usted. Vamos a presentar esto que grabó en el año 2015, un recital de presentación del CIMAP. Ahora después en todo caso vamos a contar de qué se trata el CIMAP para que quienes no conocen ¿Cómo este no? hermoso proyecto. Pero bueno, está ahí en el Centro Cultural Kirchner en el año 2015 tocando esta versión suya en piano solo de la Zamba del Chaguanco. La escuchamos y seguimos compartiendo aquí de la raíz al fruto con la querida maestra Hilda Herrera.
Bueno, esta era la hermosísima interpretación en ese inconfundible sonido del piano de Hilda Herrera tocando su samba del chahuanco, ¿no? La letra de Antonio Nela Castro, la propia Hilda Herrera, la compositora. Hilda, bueno, antes de presentarlo hablábamos de Rosario, usted nos contaba justamente que la samba del chahuanco nace después de muchos En años, Rosario. pero claro, la primera vez que se escucha fue en las casas de los Spinazzi en Rosario. Me gustaría, yo tengo siempre un gran respeto por Rosario, mi papá nació en Rosario, Mi papá también. Mi mirá padre vos, era rosarino. mirá qué Claro, toda increíble. la familia de los Herreras de Rosario. De Rosario. Y Rosario es yo digo, es como un eslabón dentro de la cultura argentina y en particular de la música, Totalmente. de esta música criolla. Y pasaron cosas muy importantes. Recién hablábamos de los trovadores, recién hablábamos de bueno, Tucho, Spinazzi. Me gustaría que cuente un poquito cómo fue, cómo nació ese vínculo por el cual usted viajaba de Córdoba a Rosario. ¿Qué tenía Rosario como atractivo, digamos, no? Bueno, la verdad es que yo viajaba siempre a Rosario por mi familia, estaban todos mis Claro, primos, ahora mis entiendo, claro. primas, íbamos mucho a Rosario siempre que podía, no había año que no fuera a Rosario, pero Tucho Spinazzi, enorme músico y pianista, el que lo conoció y el que lo escuchó Sí, y sí, sí. supo lo que hizo, que es impresionante. Para mí no ha habido, yo no conozco, no he conocido otro pianista de folclore como él. No. Increíble. Quizás soy un poco parcial en este sentido, pero lo que él Claro, hacía porque, en el bueno, piano, fue su pareja también porque durante... fuimos pareja, claro. Pero lo que pasa es que Tucho iban tenían 16, 17 años, él era era 8 años mayor que yo. Ujú. Ellos iban siempre a Capilla del Monte a pasar las vacaciones, él con su Ah, primo y su hermano. mirá vos. Estaban enamorados de Capilla del Monte Claro, claro, y tenían amigos en Capilla del Monte. claro. Y en uno de esos veranos que él fue a Capilla del Monte, este, tenía unos amigos que fueron después, que eran muy amigos nuestros, los que yo, toda una familia maravillosa de músicos, pintores y demás. Y vivían a una cuadra de mi casa, pero eran todos mayores, eran 5 hermanos como nosotros, pero bastante más Más grandes, era grande. otra generación. Ajá. O sea, la diferencia que había nosotros éramos chicos y ellos ya eran adolescentes. Claro, claro. Entonces, en uno de esos viajes, Tucho fue, la de los Castelló no tenían piano. Entonces dice, che, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él estaba enloquecido porque había compuesto la Rapsodia, tenía 18 años, Wow. había compuesto la Rapsodia para piano y orquesta en tiempo de Increíble. tango. Entonces dice, no, estoy componiendo, dice, pero no hay un piano acá. Entonces Teresita, una de las Castelló, dice, bueno, acá tenemos a la nena que toca el piano, la nena soy yo, la nena que toca el piano y tiene un lindo piano en la casa. Entonces, ¿y cómo podemos hacer para robarles un poco el piano? Dice, no, yo somos muy amigos, yo le puedo pedir a la mamá de la nena que nos deje ir, y tenemos un amigo que lo Qué queremos bueno. escuchar. Entonces vinieron a mi casa y yo tenía 16 años. Claro. Entonces, menos, no sé, sí, sí, 16, 17. Entonces, dice, che, acá hay un pianista, dice que es muy buena persona, ha venido con el primo y el hermano. ¿Qué te parece? Dice, si vamos un rato a la tarde porque queremos escuchar las últimas cosas que ha hecho. Sí, cómo no, aparte mi casa era la casa del pueblo, estaba siempre abierta Qué para todo bueno. el mundo, mis hermanos eran terribles, éramos muchos, y todos, el verano era la fiesta, Qué lindo. ¿viste? Ellos tocaban la guitarra, cantábamos, pero sí era de lo más común la música en mi casa. Cayeron de estos.
tránsfugas, claro que eran, claro, toda gente más grande, Claro. eh, pasaron al piano, que es donde está el piano, ¿viste? Entonces hacen, qué sé yo. Entonces, derecho al piano fue Tucho. Y habían venido los Castelló, eran cuatro, otros amigos, era un montón de gente, todos jóvenes. Entonces el topo estaba, yo me quedé absolutamente deslumbrada. Me imagino. ¿De dónde salió este tipo, no? Con una vergüenza aparte. Entonces, Tucho dice, bueno, porque la verdad que había monopolizado el piano y toca esto y tal, y dale. Entonces, yo escuchando, mi mamá igual, todos, qué lindo, mira cómo toca, ¿viste? Entonces, en una de esas, él dice, y bueno, ¿cuál es la nena que toca el piano? Diciendo, prepárense que vamos a tener que aguantar a una chiquita tocando, claro, lógico. La nena, nadie sabía quién era la nena. Dice, ¿quién es la nena que toca el piano? Digo, soy yo, este, la nena. Entonces dice, bueno, toque, ¿viste? Con una cara, yo les vi la cara, dijeron. Entonces yo me senté y toqué una samba. Entonces, ¿de dónde salió esta chica? Entonces, ¿y de dónde saco? De oído, porque yo la saqué, y qué más, y se armó. Eso. Entonces yo empecé a tocar, y él se sentó a tocar conmigo. Qué lindo, mira qué lindo. Entonces empezamos a tocar, y nunca me olvido, mi mamá, ella, habían venido a las 5 o 6 de la tarde. Eran las 11 de la noche, y mi mamá estaba en la cocina haciendo carradas de papas fritas para darles de comer a estos, porque inolvidable fue. Qué herm- Entonces, una locura, porque era el último día que estaban los Espinazzi de visita De de visita en vacaciones. Capilla, claro. Se Era el volvían. último día, por eso querían escuchar. Qué lindo, mira. Entonces, me dice, ¿de dónde saca las cosas para tocar? Y le digo, ¿de dónde puedo? Me dice, quiere, Tucho, me dice, quiere, yo le voy a mandar algunos temas que me han pasado los Ábalos, porque él era amigo ya de Adolfo Ábalos. Claro. Dice, yo le puedo pasar algunas melodías de Gat. Ay, por favor. Entonces él me mandaba, Qué bueno. pero por carta, Claro. lógicamente. Y bueno, y pasaron, no sé, 2 o 3 años más. Sí, que ya no me mandaba más nada, ¿viste? Yo ya estaba, haciendo mi vida de otra manera, Claro. ya había muchas cosas que no vienen al caso. El asunto es que pasaron los años y un día aparece Tucho en Capilla del Monte y toca la puerta de mi casa. Estaba mi mamá en la cocina y me dice, mira, y ahí está ese muchacho que vino a tocar el piano. Acá, mira quién está ahí parado en la puerta. Wow. ¿Qué haces acá, viste? Porque la última vez que nos habíamos visto en Rosario, una de las veces que yo fui, Ujú. que yo lo llamé por teléfono a él y me pasó algunas cosas, pero en ese momento, imagínate, yo ya tenía los dos chicos, Claro. ya me había separado, o sea, habían pasado muchas Muchas cosas en cosas en su nuestra vida, vida. totalmente, claro, claro. Claro, nada que ver, ni soñé que algún día íbamos a ser pareja. Claro, mirá vos. Entonces ahí fue cuando él me dijo, ¿y qué estás haciendo acá? En vez de estar tocando con lo que has hecho en el piano, con lo que tocas, te tienen que conocer. Entonces él me hizo la conexión con la gente de Rosario, porque él tocaba en la radio siempre, Claro. era muy amigo del director de Radio Nacional. Ajá. Entonces él me presentó, me dijo, tenés que hacerlo. Yo digo, sí, pero ¿qué voy a hacer con los chicos? Bueno, el asunto es que mi mamá y mi papá dijeron, andá, andá, es una oportunidad que tenés para tocar. Claro, mirá qué bueno. Y ahí empezó la relación con él. Yo estuve en el estreno de su obra de la Rapsodia para piano y orquesta, que lo es de Washington Castle la dirigió en Santa Fe, Qué y él era el solista. Y bueno, y ahí empezó la relación con él ya de otra manera.
y yo estuve viviendo en Rosario, más o menos 3 años estuvimos viviendo ya juntos en Rosario hasta que nos vinimos a Buenos Aires. Claro. Pero en ese lapso de Rosario, para mí fue fantástico, porque ahí lo conocí a Chacho, ahí lo Chacho Müller, conocí a Remo Pignoni, Remo Pignoni, claro. porque era él también muy amigo. Bueno, qué sé yo, se armó ahí un apino de los trovadores. Bueno, Carlos a Pérez. raíz de la samba del Chaguanco, Claro, empezó el contacto con toda la gente, música que había ahí, y fue una cosa fantástica. Además, ahí nos conocimos con Raúl Maldonado, que en ese entonces también él era alumno de los Martínez Zárate, que ahí los conocía a los Martínez Zárate. también, claro. Éramos todos, ya Sí, sí, tanto sí, en la música increíble. clásica como haciendo folclore y tango, era una cosa muy linda. Sí, impresionante. Además, mira, también aparecía por ahí Jaime, ¿puede ser? Torres. Ahí hay un error, qué Ah, suerte que lo sacás al tema, porque no sé quién ajá. ha dicho que yo tenía un conjunto con Chacho, y eso no es cierto. Ah, ves que está bueno también aclararlo ahí, Nunca, porque esa sí que no la tenía, nunca Carlos. toqué con Jaime Torres, Ah, muy bien. nunca. Entonces yo no sé quién, a veces, viste, la gente por ahí inventa cosas, o Claro, habrá sido, tocó con Chacho, yo no lo sé, pero conmigo claro, nunca claro, tocamos, claro, claro, ni tuvimos ningún conjunto. Que claro, dice que yo tenía un conjunto en Rosario. claro. No, no es Claro, claro, cierto. claro. No, 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 no. Ahora, lo que sí es cierto es que en ese momento, en Rosario, en esos años, quiero decir, en Rosario, había realmente un movimiento Un musical movimiento. muy fuerte, donde había, porque, bueno, nos llevaría mucho tiempo para contar un poquito de las personas que hemos estado hablando, del conocimiento, de la capacidad, no solamente intuitiva, sino también del conocimiento musical que tenía Tucho, que tenían todos, digamos, el conocimiento de la teoría. Bueno, hay que escribir una rapsodia para piano y orquesta, digamos, Sí, hay que conocer bueno, del... no te olvides ahí también a alguien que no está y que lamentablemente perdimos hace unos años, que fue Hugo Benassi. Ah, Hugo Benassi, que es el papá de Alberto, de Sebastián Benassi, que está tocando ahora, que ha sacado un disco. ujú, Bueno, él era un pianista formidable, entonces en la casa tanto de los Benassi como de los Spinazzi, claro, se hacían las reuniones de música a donde estaba, por ejemplo, Simón Blech. claro. Sí, sí, Entonces Simón director. Blech era parte del grupo musical como Claro, director de orquesta en ese momento que dirigía la Sinfónica de Rosario, claro, que claro, claro, también él dirigió también la Rapsodia, porque hay claro. una versión con Simón de director. De director, claro, claro, Entonces claro. era un grupo de gente, Ujú, tanto desde el punto de vista, digamos, de música académica, como de exacto. música de tango y de folclore. ¿Cómo habrá sido de enorme pianista Hugo Benassi, que Salgán le dedicó un tango que se llama A tus manos, Ah, mira. Horacio Salgán, Wow. a Hugo Benassi? Claro, claro, Y claro. iba a San Jorge de donde eran, porque cada vez que nos juntábamos ahí, ni te digo con Chacho, yo con Chacho Müller, él decía que yo era su hermana siempre, Qué él lindo. perdió una hermana Ah, muy joven, y que él quería mucho, mm, y había una relación con Chacho, un entendimiento increíble. Tanto es así que yo le escribía las cosas a Chacho cuando Chacho todavía no escribía nada de mirá música. vos. Yo se las escribía. Qué bueno. Además, muchas veces me decía, haceme la introducción de este tema. Y yo le hacía la introducción a alguno de Ah, sus temas para qué hacerlo en el bueno. piano. Mirá vos. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces fue de una época de muy poco tiempo, pero muy fuerte, Sí, sí, sí. muy importante. Sí, sí, Después sí. Chacho viajaba Ujú, también mucho a Buenos Aires, lo claro, mismo que Remo Pignoni, claro. y nos seguíamos viendo acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 claro. Pero ha sido una época muy fructífera. Sí, Imagínate, cuando yo llegué aquí, todos los músicos que estaban en ese momento, que era la época de oro, digamos, del Cuchi Leguizamón, claro. de Jaime Dávalos, bueno, Sí, sí, de sí. todo el grupo Todos de de salteños y gente todo. Sí. creadora de ese momento, Claro, sobre todo el movimiento poético también era muy claro. importante.
Así que, qué sé yo, yo he Sí, tenido una gran suerte, la fortuna de vivir en unos momentos, una época muy rica y muy profunda sí, de reconocimiento de la música nuestra. sí. Entonces, Y además hay una cuestión, todos los nombres que surgieron ahora en esta charla que usted fue contando, Hilda, todos ellos tenían una gran apertura hacia, por supuesto, partiendo de la raíz del folclore, pero con extendiéndolo al tango, pero también con el jazz, con el bolero, con la música clásica. Había un gran conocimiento, digamos, que de alguna manera todo eso se traducía, si se quiere, en la obra de cada uno de ellos. No, por supuesto que en la obra exactamente, de Spinazzi se veía, por supuesto, mucho más claro, claramente, pero pero esto que decís es muy importante, Polo, porque nosotros tuvimos una juventud, una adolescencia y una juventud en mi caso, muy ricos, porque toda la música que venía de afuera era de una enorme calidad. claro, era muy bueno. Porque nada más que pensar en Duke Ellington o Claro, en Louis Armstrong, hablar de lo que eran los pianistas, aún Carmen Cavallaro, por ejemplo, pianistas que hacían música del Caribe en el piano, wow, lo que eran las rumbas, claro. lo que era el bolero en sí, lo que era el son cubano. O sea, nosotros, Sí, sí. qué sé yo, la locura que teníamos, por ejemplo, con Bola de Nieve, Bola de que nieve, fue una wow, cosa espectacular lo que hacía en el piano cantando. increíble. Entonces, estábamos nutridos de una calidad musical popular como no se volvió a Sí, repetir. sí, sí, una calidad increíble, increíble. Sí, sí, es cierto. Y ni hablemos de las bandas de jazz, ni hablemos de los compositores como Cole Porter, como tantos Sí, sí, sí. compositores de la época de oro, digamos, del cine norteamericano, a Claro. donde aparecían películas con unas comedias musicales hechas por de Hammerstein, por ejemplo, de músicas que vos decías, ¿qué arreglos? Los arreglos que Increíble. tenía Frank Sinatra con la orquesta enorme que tenía. Entonces, era una calidad, Sí, por increíble. sobre todo, Sí, aun fuera el género que fuera, que uno aprendía mucho escuchando, sí, sí, sí. aprendía, se te abría la cabeza. Entonces no era que estabas limitado a un solo género, ni No, no, no. eso era Una gran por apertura. eso te digo que fuimos muy afortunados. Qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Hilda, ahora, ahora vamos a hablar un poquito de las... yo estaba leyendo de Margarita Durán. Margarita Durán, quizás muchos por ahí la conozcan porque es la autora de la letra de Amarradito, ¿sí? ¿Es la misma? Ella hizo Amarraditos y Claro. todo el mundo piensa que es de Chabuca Granda, No, 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 claro. Es de Pedro Belisario Pérez y de ella, ¿no? La y letra. ella. Claro, Y claro. además te digo que Amarraditos fue una obra que la premió el gobierno de Perú. Mirá vos. Ella viajó a Perú invitada por el gobierno de Perú porque se la consideraba que nadie había pintado al limeño como ella en sus letras. Es increíble, una maravilla. Increíble, Increíble. Y increíble. acá no se la reconoce, nadie la recuerda. Es cierto. Es una cosa para mí que no tiene Sí, perdón. sí, sí, sí. Nadie sabe quién es Margarita Le Durán. cuento, justamente yo Es para una todas obra las, impresionante. no, yo para todas las entrevistas siempre, bueno, por supuesto que uno conoce, yo conozco de su obra, su vida y demás, pero siempre empiezo a indagar y entonces empecé a buscar de Margarita Durán y no aparecía ni siquiera en Wikipedia. Y la poquita información, y ahora en todo caso usted me lo confirma, es que ella es también de Capilla del Monte y puede ser que haya No, nacido, ¿ah? ¿No? no, ¿No es de Capilla no, del Monte? Margarita, ¿De dónde es? no, Margarita era porteña. Era porteña, ¿ves? Ahí tengo otro dato erróneo. No hay No, era absolutamente nada. absolutamente porteña. Mirá vos. Sí, lo que pasa es que ella nació acá en Buenos Aires, pero sus padres eran cantantes del género chico. Ah, mira. Claro, porque eran de zarzuela. Zarzuela, claro. Y ella viajaba con los padres, tenía una formación,
impresionante, Margarita, y una memoria, se sabía todas las zarzuelas de memoria. Era impresionante, como, aparte absolutamente autodidacta, porque como los padres vivían viajando, Claro, ella se educó leyendo sola. increíble. Entonces, y además ella trabajaba en la Biblioteca Nacional, se tragaba todos los libros. No, era una persona muy, muy especial. ¿Y cómo hizo para Además, escribir la letra de la Zamba del Fiero? porque Increíble. ella, como gran lectora que era, eh, tenía una admiración enorme por Ciro Alegría. Para ella, Ciro Alegría es para ella, el creador, digamos, de la novela latinoamericana, el primero. Entonces, la obra El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, yo conocí la obra por ella, me decía, tenés que leer esto porque esto es impresionante, lo que es la primer, digamos, literatura absolutamente americana, latinoamericana. Entonces, en esa obra que es maravilloso, hay 4 personajes centrales. Uno es el Fiero Vázquez, el otro es la Casiana, la otra es el Comunero y el otro es el hermano de la Casiana, que es Salvaje. Y ella escribió 4 obras, 4 zambas, puso letras, de los 4 personajes del mundo de Sancho y Aquel. Ay, mirá Y vos. la primera que hizo fue el Fiero. Ay, mirá, qué Entonces increíble. ella había escrito la letra del personaje principal de la obra del mundo de Sancho y Ajeno, que es el Fiero Vázquez. El Fiero, no el Fiero Vázquez, porque hay un samba que se llama el Fiero Vázquez. El Fiero, le decían el Fiero, no sabían, era una especie de Robin Hood, un bandido que le robaba a los ricos Sí, para sí, darle a los un pobres. bandido rural, diría Gieco. Claro. Y bueno, el asunto es que ella había hecho la letra de esa samba, maravillosa la letra, y se la llevó Eugenio Inchausti, Ajá. hermano de Chani De Inchausti. Chani, claro, sí, sí, sí. Entonces, Chani, Eugenio hizo una cueca y le dijo, mira, a mí no me gusta esto. Eugenio le dijo, ¿por qué no se lo llevas a la nena Herrera? ¿Y quién es la nena Herrera? Por supuesto, no tenía idea. Entonces dice, esta es la autora de la Zamba del Chaguanco, ¿por qué no se lo llevas? Entonces, un día me tocan el timbre a mí, y Ay, era Margarita Durán. Mucho gusto, me llamo fulana de tal, yo soy fulana. Me manda Eugenio Inchausti. Así fue. qué increíble. Entonces me dice, mira, él ha hecho una cueca y no le gusta cómo queda, no le gusta la cueca. Entonces me dijo que te la traiga vos para que vos le pongas música. Wow. Yo me quedé así. Entonces digo, no sé, bueno, mucho gusto, adelante. Charlamos un rato. Yo no sabía quién era Margarita Durán. Ahí me enteré que era el autor de Amarradito. Por supuesto que Amarradito todo el mundo lo Sí, conocía. sí, claro. Y ahí dije, bueno, me la dejó. Cuando yo leí esa letra casi me caigo, Uf, porque la verdad es espectacular. increíble, increíble. Entonces, yo no sé en cuánto tiempo la hice porque fue una cosa mágica, como salió inmediatamente la idea de la samba del fiero. Sobre todo el fiero, no baje fiero, que está tu muerte esperando, ¿viste? Sí, sí, sí. Abajo, vamos, que siga el baile mientras él va galopando. Para mí la figura del fiero, entonces yo digo, ¿y quién es? Entonces me dice, es esto, y me trajo el libro. Este es el fiero. Mirá. Qué, Entonces cuando yo hice la samba, a qué- mí me encantó, que a la primera a Mercedes Sosa. Y siempre estaba, que tenés algo nuevo, tenés algo nuevo. Cuando Mercedes la leyó, me dijo, no, eso yo no lo grabo, me dijo, este es el Che. Mirá vos.
No, le digo, no es el Che. Mirá vos. Y me dice, pero que todo el mundo verá que bajando la cordillera que le sirve de guarida, los 4 que lo acompañan, fusil al hombro y de cuchillo, Claro, quizás para la galopan con época a un lo mejor. silencio de muerte. Era tal cual el momento álgido del Che Guevara. Claro. Me dice, no, me dice, me la van a prohibir, como me prohibieron la samba del chaguanco, porque yo pasé toda la etapa del proceso como prohibida. Yo estaba en la lista negra. Qué locura, sí, sí. Entonces fueron todos esos años en que la obra, nosotros estábamos tachados dentro de las radios, no se Increíble. nos podía de ninguna manera, No, no, tanto es así que cuando yo existía grabé las la listas samba, negras, ¿no? Ya hemos visto escuchame, yo cuando grabé la samba del chaguanco, en el primer disco, Al calor de la tierra, sí. Rudaez me dijo, por favor, sin cantarla, la Ah, música sola, porque ah, si la canta no podemos sacar el disco. ah, Así increíble. que con el Fiero pasó algo parecido, porque me dijo, Mirá no, vos. todo el mundo decía, no, pero esta samba está hecha para el Che Guevara. Claro. No, bueno, y ahí quedó, en un cajón. Increíble. Mirá vos. Hasta que hubo ese famoso concurso que fue en el 69, de la canción de la música y la danza, que ese fue un famoso concurso que se hizo acá a nivel internacional. Ajá. Y me dijo, Margarita, yo quiero presentar la samba al Fiero. Le digo, no, Margarita, ¿para qué? No le van a dar bola para nada. Y me dice, mira, la vamos a presentar y la vamos a presentar con seudónimo. Me dice, porque el jurado es muy importante. Dentro del jurado estaba Chabuca, Chabuca Grande. Wow. Mirá. ¿Sí? Y bueno, la presentamos y fue elegida entre las 10 obras, después entre las 5, después entre las 3 y después entre las 2 y perdimos, por supuesto. Salió Entonces segunda, digamos. ganó la canción del Centauro, porque ese fue famoso, Ah, ese fue un famoso, pero famosísimo concurso que trajo una cola tremenda, porque fue el mismo concurso a donde Piazzolla presentó la balada para un claro, loco. me estaba acordando Perdió, exactamente, claro que perdió claro, por y una canción de... co- él perdió por el tango El último tren, eran los dos finalistas, y los dos perdimos, Mirá Piazzolla vos. y yo. Y las dos tuvieron, bueno, la canción del Centauro también es muy bonita, porque es la que grabó Mercedes, ¿no? ¿La canción del Centauro o no? Sí, 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 claro, sí, claro. sí. Bueno, pero la samba del Fiero, me hago cargo, es maravillosa, es una belleza. Quiero leer un Y la pedacito. grabó y la cantó el Chito Sí. Ceballos como nadie. Uy, claro, claro. Él la presentó, Chito Ceballos la presentó Qué en el Luna bonito. Park. Ah, mirá, él fue el intérprete. Él vino solo con su guitarra y cantó la samba del Fiero. Wow, qué lindo, mirá que Yo lo bueno. llamé a La Rioja, le dije, Chito, ¿querés cantar la samba que voy a presentar? Y se vino de La Rioja y me dijo, sí, yo la canto. Qué Vino y la lindo. cantó y la perdimos, por supuesto. Pero me la imagino, ya me suena el timbre, la voz del Chito ahí, ¿no? Como la vamos, Inconfundible. sí, como la vamos a escuchar en versión instrumental, leo solamente las dos primeras estrofas. Dice, el fiero vuelve a su valle por una senda escondida, con una fama de muerte, de asaltos y de corrida, bajando la cordillera que le sirve de guarida. Los 4 que lo acompañan, fusil al hombro y cuchillo, galopan con un silencio de alcohol, de sangre y camino, cada cual con su recuerdo, cada cual con su motivo. Fiero, no bajes, fiero, que está tu muerte esperando. Vamos, que siga el baile mientras él va galopando. Ya se va de negro poncho, negro también su caballo, Su ¿no? Y caballo. después, bueno, viene ahí la segunda. Es cinematográfico, ¿no? Realmente la descripción que hace uno ya se No, el imagina. texto es fantástico. Además suena cuando habla de los cascos, es increíble, es una No, maravilla. es muy hermosa Muy el lindo, texto, precioso, precioso. fantástico, como todo lo Bueno, que escribió Margarita. increíble. Y la música es hermosísima y la vamos a escuchar entonces. Esta es una grabación en Casa Frida.
en el año 2015, por lo menos así figura, y bueno, la propia compositora interpretándola en el piano. Vamos a escucharla entonces, El Fiero, la samba, tocada por Hilda Herrera, y volvemos después para ya hacer el cierre de este hermoso programa, así lo siento yo, de La Raíz al Fruto. Bueno, esta era la samba El Fiero, la letra de Margarita Durán, la música Hilda Herrera, ella tocando en el piano, hermosísima, hermosísima interpretación, habría muchísimas, me interesaría muchas cosas hablar con Hilda sobre esto, pero bueno, lo haremos en otro momento, porque ya estamos casi cerrando, pero en algún momento de la charla hablamos del CIMAP, que bueno, cualquiera que no conoce, digo, ¿qué es el CIMAP? Y el CIMAP es un proyecto maravilloso que, bueno, que Hilda creó. Cuéntenos un poquito, Hilda, cuándo surgió y de qué se trata ese proyecto. Bueno, esto empezó ya hace 22 años, 20 años, 22
¿sí? Ujú. Me dudo porque yo empecé mucho antes en el Centro Cultural San Martín con Claro, algo parecido, exacto, sí, sí. pero para Cultura de la Nación empecé en el 2002, empezamos. Ujú. Y la idea era tomar a los jóvenes pianistas que salen de los conservatorios con una muy buena formación pianística, pero que no han hecho nada o casi nada con la música folclórica argentina. Ujú. Entonces, había ya cuando ya estaba en el centro cultural, que funcionaba también ahí el Conservatorio Manuel de Falla. Y en ese momento, al que se le ocurrió la idea de que yo diera clase a estos pianistas de música culta, fue Augusto Rattenbach, que me dijo, yo quisiera que trabajaras un poco para que no tienen idea de cómo se toca una samba, por ejemplo. Entonces yo empecé ahí con algunos alumnos de piano, pero luego cuando ya pasé a pertenecer, a trabajar con la misma idea, gracias al director en ese momento de cultura, que era Rodríguez Arguibel, él pasó a ser director de cultura de la Nación. Y me dijo, mira, yo quisiera que vos vengas y sigas con este proyecto en Nación. Entonces ahí dije, bueno, pero lo vamos a enfocar directamente al piano, porque antes lo había dado inclusive para otros instrumentos, o sea, era más amplia la Claro, cosa, sí, sí, sí. más abierto. Pero Ujú. yo no quería dar clases de piano, como no doy clases de piano, Claro, sí, sí, sí. sino clases de formas, de ritmos, de estilos, el conocimiento de toda la música argentina Ujú, ujú. folclórica, no solamente también del tango, pero abocado a los pianistas y la gente que ya esté formada pianísticamente. Y así empecé, era por supuesto bastante limitado, no podían ser más de 14 alumnos, porque era muy personalizado, y estamos ya en el año 20, a donde han salido una enorme cantidad Me de imagino. jóvenes Qué hermoso. que están haciendo sus carreras y que están a su vez ellos sembrando, porque están enseñando también. O sea, el entusiasmo, la admiración, el trabajo, las posibilidades que tiene el folclore en el piano, que nunca se había hecho, Sí. siempre en el canto o en la guitarra, pero en el piano solista, Nunca. no, Sí, sí, sí. nunca. Entonces, ese es mi trabajo y lo vengo haciendo con Maravillosamente. mucho orgullo y con grandes satisfacciones de toda la gente que está conmigo, y sobre todo Nicolás Müller, por ejemplo, está desde que yo estaba ya en el Centro Cultural San Martín, empezó conmigo. Mira. O sea que todo este tiempo es el primero que me ha acompañado. Luego se sumó Sebastián Gangi y Lisandro Baum. Entonces, entre los cuatro, somos el equipo que trabaja con los Qué jóvenes y hermoso. hacemos asistencia técnica a las provincias, porque esa Mm. era la idea de salir, Sí, sí, como sí. fuimos a Mendoza, como hemos Exacto. ido a casi todo el país, Sí, sí, sí. dando cursos, conciertos y sumando gente a la idea y al proyecto. Sí, 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 ha sido un Esta es la idea. proyecto realmente increíble. Las siglas IMAD significa creadores e intérpretes de E la música intérpretes de la música argentina en argentina piano, en eso piano, es. exactamente. Y muestro Sí, acá ahora, para ahora que figuran como veamos. los pianistas argentinos. Ahí está el disco, es Ahí, precioso. en las partituras, acá hay un disco, hay por supuesto Eh, varios volúmenes, acá hay otro. Bueno, habría un montón de bueno, cosas para... esos álbumes están en internet, porque todo se ha subido para que cualquiera pueda acceder a todas las partituras. Ay, qué bueno, qué Y bueno. Bueno, bueno, sí, el trabajo que hacen los alumnos, los que toman parte, sí. tienen la obligación de escribir los arreglos, las cosas que hacen, Ujú. para dejarlos para los que vengan luego. O sea, se está haciendo, Qué bueno. hay más de 600 obras ya hechas,
Qué por los hermoso. alumnos. Qué hermoso Impresionante, trabajo, qué tantos hermoso años. trabajo, realmente increíble. Bueno, en su momento, en este afán de promoción en las distintas provincias argentinas, fue que vinieron a Mendoza. Nosotros desde la Facultad de Artes y Diseño organizamos el encuentro de música popular que hacemos todos los años. Ese año fue en homenaje a Hilda Herrera y vino con todos los pollos ahí, los pianistas. Realmente fue un momento hermosísimo. Y bueno, de esa vez Bueno, quedaron me recuerdos. dieron además una distinción Sí, increíble sí, sí, sí. que me dio la Universidad de Cuyo y que Perfecto. me llena de orgullo. Sí, sí, fue Y yo hermoso. me quedé enamorada yo no había ido nunca a Mendoza. Increíble, increíble. Además, increíble, conocía toda la Argentina, menos ni San Juan ni Mendoza, eran las dos provincias que Mirá me vos. faltaban. Y bueno, me quedé fascinada, sobre todo aparte de la montaña, que, bueno, yo soy de montaña, Claro. además de la gente, porque la generosidad, esa bonomía, esas puertas abiertas, esa cordialidad y generosidad de la gente, me conmovió mucho, profundamente. Qué Pero bueno. me vine siempre con la imagen de la música, del ruido, del agua, de todo, y sobre todo la cosa humana, que esa es la más invalorable. Y Totalmente. bueno, y así que al poco tiempo de estar acá en Buenos Aires, un día me levanté, me senté al piano, porque a veces hago este tipo de cosas yo, me siento y empiezo a travesear en el piano, Así. a tocar. Y me sale algo que no sabía qué era, y digo, pero esto es una cueca, esto es una introducción a una cueca. Era una introducción a una cueca. Mirá. Y ahí empiezo a tocar, y ahí nomás salió entera. Qué hermoso. Y digo, ¿qué es esto? Y bueno, esto es Mendoza. Esto es Mendoza. Entonces se llama A Mendoza. Qué Y, bonito. y para mí es un humilde regalo hacia la provincia y hacia la gente de Mendoza. Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar la cueca Mendoza entonces de y por Hilda Herrera y volvemos para la despedida que hay una pequeña sorpresita.
bueno, esta era entonces hermosísima la cueca Mendoza, grabada ahí en su piano, en el piano de su casa. Hilda, qué hermoso, qué hermosa, hermosísima, muchísimas gracias. Va una sorpresita ahí de regalo para el final que quiero compartir. Déjeme que vea que esté todo bien acá. Creo que sí. ¿Ve alguna imagen ahí? Sí, ¿no? Ah, sí, acá está Juan. Mira, Hilda, Hola quiero Juan, ¿qué enviarte un tal? abrazo grande, fuerte, en homenaje al camino tuyo, a esa parte del camino en la que yo pude coincidir haciendo música con vos, porque para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, inolvidable y esencial en mi vida, como sé que lo es para cualquier músico o música que se acerque a tu obra, ya sea como compositora, como intérprete o como maestra. Tu camino es fundamental, lo sabemos, te admiramos, te queremos y quiero decirte que te he conocido mucho antes de conocerte presencialmente. Y era cuando yo era un chango adolescente y con los amigos músicos apasionados por buscar una excelencia musical, a pesar de que éramos todos orejeros, veíamos en tus obras un camino. Y ya hacíamos en nuestras reuniones la vidala para dormir a un chango pobre, la diablera. Y a la par de esas obras abrazábamos obras como La Zamba del Tiempo de Waldo de los Ríos, o esas obras inmensas de Eduardo Falú, de Ariel Ramírez, de Atahualpa. En ese camino de búsqueda, encontrarte a vos con tu obra y luego para mí personalmente ha sido realmente un mojón fundamental en mi vida. Te mando un abrazo grande. Ay, gracias, muchas gracias Juan, me has conmovido. No me esperaba una cosa así. Qué bueno. Muchísimas gracias, Polo, por Sí, hacer bueno, esto. que entre otras cosas quedó comentar sobre Maestros del Alma, ese hermosísimo Ah, proyecto que fue, apoyaron con Juan. claro, porque ese proyecto, eso fue, lo disfrutamos los dos de Sí, una manera impresionante, sí, es porque increíble. lamentablemente no han quedado documentado bien Qué todo pena. ese trabajo de tanta gente hermosa que pasó por los maestros, pero lo que improvisábamos con Juan tocando Uh, juntos qué fue hermoso. realmente fantástico, fue Yo fantástico. recuerdo haber ido Muchas alguna gracias. vez a alguno de esos encuentros cuando fue Salgán, me acuerdo, fue una maravilla. ¿Viste lo que Inolvidable. fue? Uf, increíble, Impresionante lo de, sí, lo impresionante, de impresionante. Salgán. Va a Sí, ser un capítulo lindo para charlar en algún otro momento, Hilda. ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos cerrando acá, le agradezco enormemente, la verdad que fue un disfrute total escucharla, saber tantas cosas tan lindas y bueno, como decía Juan, realmente el agradecimiento también de mi parte por todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, un ejemplo, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por su dedicación, Hilda, le mando un fuertísimo abrazo. No, Polo, la agradecida soy yo que tengo la oportunidad de poder charlar con gente tan sensible y que está haciendo tanto por nuestra música como lo que estás haciendo. Me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es apoyar en todo lo posible, estoy a tu disposición para lo que Qué bueno, quieran, este, compartir, ayudar, lo que fuere, qué bueno, porque es un hermoso proyecto este que estás haciendo. qué bueno. Así que muy agradecida yo, Polo. Un Bueno, abrazo a Mendoza, un abrazo. bueno, muchas gracias, Hilda, un fuertísimo abrazo y gracias por su tiempo, ¿sí? Gracias, gracias. Bueno, y así concluimos un programa hermosísimo con Hilda Herrera. Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro sonoro aquí de La Raíz al Fruto para nuestro canal social latinoamericano Trama al Sur. Muchas gracias.